me comunico con Guillermo Holzman, analista internacional desde Chile. Siempre un gusto tenerlo aquí en DNews. Ahí sí, digamos, ¿qué tal, Carmen? Un agrado por saludarte también. Claro que sí, ¿cómo estás, Guillermo? Se acerca Navidad, se acerca Año Nuevo, pero ciertamente uno de los temas principales es acerca de Ucrania y la visita sorpresiva que ha tenido el presidente Volodymyr Zelensky y todo lo que ha conseguido. La importancia de esta visita, Guillermo. A ver, la importancia yo creo que es crucial. Primero, quiere decir que no va a haber alto el fuego esta Navidad en Ucrania. La guerra continúa y ya se establece de que será el 2023 un año muy complejo para poder saber qué va a pasar ahí. Pero Ujú. la visita de Zelensky a Estados Unidos, en primer lugar, tiene los siguientes elementos a destacar. Es una visita que va directamente a Estados Unidos y no con la OTAN, no con la Unión Europea, sino que directamente a Estados Unidos. Implica una señal clara de que Estados Unidos se está comprometiendo más directamente en la defensa de Ucrania y en el apoyo a Ucrania, imponiendo a todos sus socios una actitud similar de aquí en adelante. Por otra parte, la entrega de un sistema de defensa antiaérea como es el sistema Patriot Así es es. claramente un avance y hace una diferencia cuántica, me atrevería a decir, en la capacidad defensivas, digamos, de Ucrania. Este sistema Patriot, más allá de lo que se decía en la nota, fue el mismo que se usó contra los misiles Scud de fabricación rusa o origen ruso en la Ujú. guerra de Irak. En Exacto. consecuencia, significa en la práctica aumentar la capacidad bélica de Ucrania y implica una mayor presión sobre Rusia. Y esa mayor presión sobre Rusia nos va a mantener probablemente muy ocupados respecto a lo que va a pasar en el primer trimestre, porque para que Ucrania pueda usar ese sistema antimisiles requiere capacitación, requiere preparación y requiere un entrenamiento que no se va a poder hacer en Ucrania. En consecuencia, estamos en una situación en la cual Estados Unidos da una señal muy potente de ayuda, no va a evitar que Rusia siga utilizando el clima como un instrumento de guerra, digamos, a través de la destrucción de la estructura crítica de Ucrania, que hace que las personas en Ucrania no tengan agua, no tengan electricidad y por lo tanto no tengan calefacción en un invierno que en esa zona es bastante crudo. Por supuesto, tú has nombrado cosas muy importantes, pero lo más resaltante es el envío precisamente de estos misiles llamados Patriot, que son de alta tecnología, muy sofisticados, sobre todo en un problema que se centra precisamente en esta guerra de Ucrania, bombardeos, donde ya Ucrania tenía pues un sistema de antidefensa, pero lamentablemente no podría cubrir todo ese espacio aéreo. Recordemos, incluso Guillermo, a ver si hacemos un análisis de ello, de que uno de esos misiles, pues, fue rebotado precisamente y llegó hasta el territorio de Polonia, ¿verdad? Entonces, esto también generó un impasse muy complicado y hasta un punto de escalada de violencia. Ahora, luego de haber conseguido, Guillermo, la posibilidad de más ayuda militar, la proyección que tú tienes de esta guerra para el 2023 es más que preocupante, es ya de contención, de defensa, de recuperación de supuestos territorios anexados por parte de Rusia. ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es tu lectura? A ver, yo creo que es preocupante y altamente preocupante porque las condiciones para un alto al fuego, que es lo que todos esperaríamos, acá no va a haber una paz automática ni cosa parecida, sino que la primera medida en términos políticos y que es posible realizarla es conseguir un alto al fuego. Pero Ujú. para conseguir ese alto al fuego, las condiciones que ha colocado el propio Zelensky y apoyado por Estados Unidos es que Rusia debe abandonar todos los territorios ocupados, incluyendo Crimea, lo cual pasa a ser un objetivo o una solicitud imposible de aceptar para Rusia, porque significaría una rendición. Claro. ¿Está dispuesta Rusia a rendirse? Todo hace pensar que no. Mantiene todo lo que es el esfuerzo militar sobre Ucrania, mantiene territorio ucraniano ocupado y mantiene una ofensiva permanente en términos de debilitar las capacidades militares ucranianas y también debilitar el apoyo, tratar de debilitar el apoyo que Ucrania tiene particularmente en la Unión Europea. Esos elementos hoy día están sobre la mesa. En forma simultánea a eso se llevan negociaciones entre China, Estados Unidos e India respecto al rol que van a tener en esta guerra. Recordemos que Rusia, en todas las votaciones de los organismos internacionales, particularmente Naciones Unidas, mantiene un apoyo de 5 países, un apoyo férreo, pero también la abstención de 35 países del sistema. En consecuencia, uno debe deducir de que Rusia, más allá de toda la crítica que uno le puede hacer por las acciones militares emprendidas sobre Ucrania, Rusia tampoco está solo a nivel global.
pero no porque quieran apoyar a Rusia, sino que hay conceptos más relevantes, que es lo que se está jugando hoy día a nivel global y que tienen que ver con el rol de Estados Unidos en el sistema mundial o la forma o la nueva arquitectura que va a tener esta ecuación de poder a nivel global. Consecuencia, creo que acá hay una serie de temas donde la guerra en Ucrania es funcional a las negociaciones de las grandes potencias. Ujú. En segundo lugar, significa de que va a haber una definición en torno a qué tanta unidad o cohesión puede haber en lo que denominamos Occidente, que está apoyando a Ucrania, para poder hacer una arremetida bélica mucho más potente. Y entre medio, esperar lo que va a ser probablemente la respuesta de Vladimir Putin en términos ya sea de poder responder a los ataques o en empezar a establecer otros frentes de conflicto en otras partes del mundo, que es una estrategia habitual conocida ya desde la Guerra Fría en términos de evitar la confrontación directa con Estados Unidos, sino que colocar frentes de lucha secundarios que en la práctica lleven a un también desgaste de las fuerzas militares estadounidenses y de la Unión Europea que hoy día están apoyando justamente estos esfuerzos bélicos de Ucrania. Sí, interesante la perspectiva, pero también rescataba de todo el discurso que nos estabas explicando la participación incluso de actores claves en el 2023. Me refiero a China e India. ¿Cuál va a ser esa posición? ¿Cuál va a ser esa postura? Y de otro lado, no sé, Guillermo, ¿qué tanto también tienes esa percepción de la laguna de información, del verdadero mapa del mapa de guerra que existe actualmente entre Rusia y Ucrania? Porque hasta donde nosotros teníamos también la información de estos terrenos anexionados, que si por cierto, ¿no? Anexionados por parte del Kremlin, por parte de Rusia, pero ya estaba la contraofensiva ucraniana tomando esos territorios. Entonces, realmente, ¿qué tanto del terreno, pues qué tanto de lo que se dice por parte del Kremlin y también por lo que se dice por parte de Ucrania está pasando en la realidad? A ver, la información que uno tiene y que logra deducir de toda la cantidad de análisis que hay respecto a este conflicto es que Ucrania sí ha recuperado algunos territorios, pero esa Algunos. recuperación, Ujú. claro, pero esa recuperación de territorios significa un triunfo militar, pero un triunfo militar que no hace la diferencia respecto a la ocupación rusa del territorio ucraniano, Ajá. particularmente en la zona del Donbass. Es Ujú. decir, podemos discutir si acaso digamos, ha sido más intenso, más amplio, pero Rusia no se ha ido de Ucrania. Rusia no ha abandonado la zona del Donbass, mantiene un control territorial, ha habido un repliegue ruso, pero ahora se espera una nueva ofensiva rusa, considerando todo el ataque a infraestructura crítica, que significa caminos, puentes, ferrocarriles, Ujú. plantas eléctricas, plantas de distribución de agua. Es decir, está de alguna forma ahogando a Ucrania los ataques rusos. Estos ataques rusos, que justamente son con misiles, es lo que ha hecho que Ucrania hoy día esté muy contenta por la oferta del sistema de armas Patriot, porque le permitiría tener un mayor control sobre los misiles que está enviando Rusia. Pero también, Totalmente. ¿tá? Debemos reconocer que Rusia ha ido variando y ampliando su capacidad de ataque con los famosos drones iraníes, ¿ah? Ujú. Donde efectivamente se está colocando cada vez más tecnología. Se Exactamente. quiera o no se quiera reconocer, ¿ah? Hoy día Ucrania está utilizando sistemas de armas del sistema OTAN. Si bien es cierto, no hay fuerzas armadas OTAN, no hay militares OTAN en Ucrania, los sistemas de armas, la tecnología que se está usando es de base de OTAN. En consecuencia, OTAN cada vez está más cerca de involucrarse en todo esto. Si esto, lo que estamos diciendo es correcto, quiere decir que cada vez más que esto siga sucediendo, recordemos que los Patrios son 2.000 millones de dólares de ayuda y Ujú. hay 40.000 millones más a la espera. ¿Ah? Si esto sigue sucediendo, quiere decir que la posibilidad de una llamada tercera guerra mundial, no me gusta decirlo de esa manera, pero el escalamiento del conflicto va a ser una de las presiones mayores que va a tener el sistema internacional el primer semestre del año 2023. Correcto, Guillermo. No quiero terminar esa entrevista porque me parece interesante la respuesta del Kremlin de manera estratégica. Y mi última pregunta va direccionada a eso, al invierno, porque han apuntado esos bombardeos precisamente a infraestructuras energéticas. ¿Qué va a pasar por el lado de Ucrania? Es decir, me imagino que hay un plan, una proyección para poder frenar o paliar un poco lo que va a suceder con los ciudadanos ucranianos. A ver, lo que ahí se espera es que haya una evacuación masiva de ucranianos de toda la zona mayormente afectada, lo Sí. cual deja el campo libre para que Rusia vuelva a retomar esos territorios que eventualmente Ucrania había
ocupado o incluso ampliar la ocupación del territorio ucraniano por parte de Rusia. Es Sí. decir, lo que se espera es un incremento de las actividades militares rusas que están más entrenadas para poder operar en un esquema climático de esta naturaleza. Ujú. Y eso creo que es la primera consecuencia. La segunda es que se va a instalar la idea de que Ucrania, con toda la ayuda internacional que tiene, no logra hacer retroceder a Rusia ni logra, digamos, disminuir la capacidad militar o la capacidad de ataque que Rusia tiene sobre Ucrania. Ujú. Y esos elementos hacen preocupación porque significa que Rusia está teniendo apoyo de otros países. Es imposible sostener, digamos, el abastecimiento de municiones, de capacidades de ataque, de misiles, si no hay otros países involucrados. Y acá no estamos hablando de China e India, que son países que están en otra negociación, en otro nivel. Estamos hablando de otras potencias intermedias que, sin lugar a dudas, están teniendo un rol mucho mayor en el apoyo que se está dando a Rusia para que pueda mantener este esfuerzo bélico. Por supuesto, y que merece también otro análisis, ver los aliados, quiénes están detrás del Kremlin. Seguramente lo invitaré para comenzar y ver, y sobre todo en el 2023, qué va a pasar. Gracias, Guillermo Holzman, analista internacional desde Chile, siempre con una perspectiva y escenarios posibles de lo que podría suceder y también cómo puede acontecer esta guerra pues en el 2023, el año que viene. Muchas gracias por esta comunicación. Muy buenos días. Buenos días, Carmen. Feliz Navidad también para usted y todo el equipo. Igualmente, igualmente.